para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Dispongamos nuestro corazón, reconociendo que somos pecadores y pedimos a Dios humildemente perdón. Rezamos arrepentidos, diciendo: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así habla el Señor, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirá más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, diciendo: Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías en estos términos: Ve a decir a Ezequías: Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió: ¿Cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. En el reloj de sol de Ahaz yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Luego dijo Isaías: Traigan un emplasto de higos, aplíquenlo sobre la úlcera, y el rey sanará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú salvaste mi vida. Señor, tú salvaste mi vida. Yo decía:
En lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Señor, tú salvaste mi vida. Yo decía, ya no contemplaré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, tú salvaste mi vida. Arrancan mi morada y me la arrebatan, como una carpa de pastores. Como un tejedor, yo enrollaba mi vida, pero Él me corta de la trama. Señor, tú salvaste mi vida. Los que el Señor protege vivirán, y su espíritu animará todo lo que hay en ellos. Tú me restablecerás y me harás revivir. Señor, tú salvaste mi vida. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer sus espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa «prefiero la misericordia al sacrificio», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. En el último tiempo, podríamos decir, del despliegue del magisterio contemporáneo, hay algunas expresiones que son importantísimas para ver y entender el camino del magisterio, en la línea de ir respondiendo los requerimientos de cada época. Y a la luz de este Evangelio podemos recordar la enseñanza de Benedicto XVI en el año 2005, en la encíclica Deus es Caritas, cuando él comienza su ministerio y lo centra en la virtud teologal del amor. Allí lo que él quiere es destacar el valor de la caridad, del servicio, como una de las notas esenciales de la tarea de la Iglesia, y la incluye en el mismo nivel que otras, dejando en claro, como enseña la tradición de la Iglesia, que justamente la vida cristiana se despliega en tres dimensiones que están íntimamente relacionadas. En primer lugar, el anuncio, el querigma. Esto es lo primero que pide Jesús al ascender al cielo y se lo encomienda a los discípulos. Anuncien el Evangelio. Y es la fuerza que reciben los apóstoles en Pentecostés para hacerlo sin temor, con audacia, con parresía, como diría el Papa Francisco. Anunciar el Evangelio, anunciar el querigma, el mensaje central de nuestra fe.
El anuncio del Evangelio es, y así nos lo recuerda Benedicto XVI, una de las tareas esenciales y principales de la Iglesia. Con ella también está la celebración del culto. Esto también sucede desde el inicio, desde los primeros encuentros en las casas para la fracción del pan, despegándose de a poquito del culto de la sinagoga, pero buscando siempre que en la relación de la palabra y el gesto eucarístico se hiciera presente a Cristo, entendiendo que la celebración del culto, la liturgia, no es otra cosa que expresar visiblemente la alegría que a nosotros nos da creer en Cristo. Estas son las primeras, podríamos decir, el anuncio, la celebración del culto. Pero ahí es donde Benedicto XVI, en el número 25 de esta encíclica, nos recuerda la importancia de una tercera tarea o dimensión, que es el servicio, la diaconía, el despliegue de la caridad. Y está hecha en el mismo nivel de importancia que las otras dos. La caridad, el servicio, no es la hermana pobre del anuncio y de la celebración de la fe. Tiene el mismo rango de importancia y de ejercicio fundamental en el despliegue de la fe como tarea de la Iglesia. Y en esto tenemos que recordar las insistencias de Jesús y su enseñanza en que Él permanecerá en medio nuestro en la medida que se amen los unos a los otros. Y podemos recordar también la prioridad que le dieron los apóstoles a esta dimensión del servicio, cuando en aquel momento que los apóstoles sintieron que no les alcanzaba el tiempo para predicar, porque tenían que ocuparse de las viudas y la atención de las mesas, eligen a 7 hombres prudentes y se define así el servicio y el ministerio del diaconado. Estas dimensiones también podrían alcanzar su plenitud en una cuarta, que es la coinonía, la comunión, que todos sean uno. El anuncio, la celebración de la fe y el servicio apuntan a una sola cuestión, la unidad. Así como el Padre tiene esa comunión tan íntima con su Hijo, así tiene que darse entre nosotros. Y esto lo decimos porque el Evangelio de hoy nos pone justamente en una disyuntiva de estas prioridades. Allí está Jesús con los apóstoles que un día sábado, aunque está prohibido por la ley, sacan las espigas porque tienen hambre. Y allí, fíjense, Jesús deja en claro la primacía de la misericordia, poniendo ejemplos también de indicaciones cultuales que antiguamente habían sido saltadas con tal de ir a lo central, la necesidad del corazón del hombre. La misericordia es lo que nos identifica con Cristo. La misericordia es lo que hace posible que nosotros podamos visibilizar ante nuestros hermanos que como cristianos lo primero que buscamos es tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esta es la clave de la vida cristiana y lo principal del despliegue de nuestra fe, mostrar a nuestros hermanos que tenemos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Por eso, cuando estamos ahora en este tiempo de pandemia, de aislamiento y de algunas limitaciones para desplegar plenamente nuestra fe, sobre todo a través del culto público, sin embargo, no tenemos que desanimarnos. La Iglesia nos enseña y el mismo Jesús nos pide que tengamos siempre un corazón dispuesto para anunciar a Cristo con la alegría que nos da la fe, con entusiasmo y parresía, y sobre todo para identificarnos con Cristo en la misericordia y en la caridad. Todos estamos esperando volver a celebrar nuestro culto públicamente, pero mientras tanto, participando de estas posibilidades por las redes sociales y haciendo de nuestros hogares iglesias domésticas, desplegamos nuestra fe
con entusiasmo, anunciando a Cristo y haciendo presente a Jesús en el ejercicio de la caridad y la misericordia. Retomemos entonces con alegría y con seriedad esta enseñanza de Benedicto XVI del Magisterio Contemporáneo y busquemos siempre no bajar los brazos y, unidos a Cristo, manifestar siempre con alegría que Dios nos ama. Que así sea. Como todos los días, rezamos en esta misa por todas nuestras intenciones, en particular por todas las intenciones que ustedes nos acercan por diversos medios a este canal. Y también rezamos por las intenciones de ustedes en casa, pidiendo especialmente por nuestros amigos y familiares difuntos. Y rezamos con insistencia para que Dios nos ayude y termine esta pandemia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por tu Hijo Jesucristo, tu Hijo muy amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, que así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, cantando y diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el cardenal Mario Poli, conmigo y los demás obispos auxiliares de esta arquidiócesis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, rezamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En casa compartimos la paz de Jesús.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos nuestra comunión espiritual en casa, en el lugar desde el cual estemos siguiendo por las redes sociales, por la televisión, por la radio. Estamos siguiendo esta misa. Sintiendo a Jesús en el corazón, decimos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que Dios los bendiga con su amor y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Con alegría, vayamos en paz.